John Davison Rockefeller fue el estadounidense más rico que jamás haya existido. Además de ser miembro fundador del Club de las Tres Comas, siendo el primer multimillonario del mundo. Su fortuna, unos años antes de su muerte, tenía un valor estimado de $1 billón, lo que no parece mucho en comparación con los multimillonarios tecnológicos de hoy en día. Pero esto fue en una época en la que el Producto Interno Bruto anual de los Estados Unidos era de solo $39,1 billones, lo que significa que su fortuna era el 3% del PIB de Estados Unidos. Ajustando la inflación actual, esto le daría a John Davison una fortuna de $450 billones, o más que Elon, Bill y Jeff juntos. Pero, ¿en dónde está hoy esa fortuna? Por supuesto, John murió hace casi un siglo, pero si había alguna fortuna que iba a quedar marcada en la historia de forma indefinida en las generaciones futuras, seguramente sería esta, ¿no? Pues ocurre lo mismo que con la mayoría de los magnates con las más grandes fortunas de la historia. Todos se han desvanecido en la oscuridad, aparte de algunos nombres que están pegados en edificios al azar, los cuales no le importan a la mayoría de las personas. Ahora puede pensar que ya sabe la respuesta, que esta fortuna se dividió entre los hijos y luego entre los hijos de los hijos, hasta llegar a una línea tan delgada entre las últimas generaciones que se volvieron totalmente irrelevantes. Pero no es del todo cierto. La verdadera razón de la caída de estos imperios financieros pueden decir mucho sobre cómo funciona el dinero y cómo ha sido transmitido de generación en la historia. Entonces, para abordar la explicación estándar de este fenómeno de las fortunas perdidas, debemos abordar que lo normal entre las parejas ricas que tienen más de un hijo es dividir ese dinero en partes iguales entre todos los hijos. Por supuesto, existen excepciones, pero este es el procedimiento operativo estándar. Nuestro viejo amigo John Davison Rockefeller tuvo 5 hijos, lo que significó que incluso su grandiosa fortuna se dividió relativamente rápido. Esto fue antes de considerar las contribuciones caritativas que se escribieron en los acuerdos de su testamento. Obviamente, aún con la quinta parte todavía, estos niños eran increíblemente ricos, pero ajustándonos a la inflación, ni siquiera encabezarían la lista de Forbes. De hecho, apenas estaría entre los 10 primeros. Este proceso solo empeoró con el paso del tiempo. Hoy hay más de 70 herederos directos de Rockefeller, y ni siquiera es una dinastía particularmente antigua, como cuando pensábamos en dinero realmente antiguo, como el de los Medici y los Rothschild, quienes ahora tienen miles de herederos directos. Pero como he dicho, en realidad esto no debería importar, porque aunque la gente crea más gente, el dinero hace dinero mucho más rápido. Tomemos de ejemplo al viejo Rockefeller, quien tenía casi 100 años cuando murió y pasó este dinero a sus hijos, quienes eran relativamente mayores y eran herederos por derecho propio. De hecho, trágicamente, en el momento de su muerte, 2 de sus hijos ya habían fallecido, lo que cambia estas cuentas matemáticas. A pesar de lo trágico que fue, en realidad es un buen ejemplo porque en promedio los multimillonarios globales de hoy tienden a tener alrededor de 3 hijos en promedio. Ahora, cuando esta fortuna se divide por 3 y se entrega, no se hace en forma de efectivo, sino casi en su totalidad en forma de fideicomisos familiares, los cuales retendrán una amplia selección de activos. Ahora, lo que pasa con los activos es que tienden a apreciar su valor. Las acciones de las compañías petroleras más grandes del mundo y una amplia cartera de bienes raíces de alto perfil habrían funcionado muy bien en los años posteriores a la muerte de John David en 1937. Entre ese momento y 1960, cuando John Rockefeller Jr. murió, siendo 23 años después, el S&P 500 subió un 1000%, incluso después de la inflación. Esto significaría que si los hijos de los Johns estuvieran ampliamente invirtiendo en los mercados estadounidenses, vivieran con menos del equivalente de $1 billón al año, volviéndose mucho más ricos al morir que al momento de recibir su herencia.
Pero la tasa de la familia Rockefeller no solo puede superar los rendimientos del mercado siendo básicos, sino que estos herederos tendrían a su vez privilegios, como el acceso a cargos directivos altamente lucrativos, nombramientos políticos y educación de primera clase a nivel mundial, que les permitiría traer una vida saludable e ingresos propios. Para simplificar las cosas, si tomamos la fortuna de Rockefeller, alrededor de $1 billón en 1937, y la mantenemos ampliamente invertida hasta el día de hoy, entonces podemos seguir los rendimientos del mercado para mostrar que esta fortuna se habría disparado a más de $4.2 billones, lo que significa que incluso distribuyéndola uniformemente entre los 25 beneficiarios directos, cada uno de ellos sería los más ricos del mundo. Esto ignorando que se invirtiera principalmente en el petróleo, que hasta hace poco ha superado al mercado general en su conjunto. Y esto debería ser el doble para las familias más antiguas y posteriormente más ricas, como los Medici y los Rothschild, quienes han tenido mucho más tiempo para que esta fortuna sea creciente, pero no ha sido así. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿A dónde fue realmente ese dinero? Pues pasaron 4 cosas. 1. Se regalaron. El señor Rockefeller regaló una gran parte de su fortuna durante su vida y una mayor parte después de su muerte. Estas donaciones se destinaron a financiar escuelas, museos, parques nacionales y una extensa lista de otras empresas benéficas. Este trabajo fue continuado por sus hijos, quienes a su vez regalaron cerca de la mitad de sus fortunas. Esto significa que el dinero no era reinvertido y solo se mantenía la herencia base. La mayoría de los nietos de Rockefeller tenían un valor de $3 billones, lo que sigue siendo una gran cantidad de dinero, pero demuestra que la riqueza de la familia solo las arregló para mantenerse al día con la inflación, y el resto se destinó principalmente a proyectos caritativos y políticos. Si bien parece que cada uno de estos nietos tiene una fortuna 3 veces mayor que la de su abuelo, debe recordar que $3 billones actuales compran mucho menos que $1 billón hace 100 años. 2. Se las quitaron. Luego, el siguiente problema es que se lo quitaron. Desde los impuestos sobre el patrimonio y las ganancias de capital hasta los acuerdos de divorcio han reducido aún más estos fondos. 3. Se volvieron demasiado difíciles de controlar. Más allá de eso, ha sido realmente difícil controlar esta riqueza. Por razones obvias, la familia no se jacta de su fortuna ante la revista Forbes, como otros magnates intergeneracionales. Dado que esta riqueza ahora está tan diversificada y dividida entre múltiples oficinas familiares que administran miles de fideicomisos, no hay forma de decir quién posee, a menos que te lo digan, lo cual no harán. Las personas como Jeff Bezos no dan detalles de su fortuna, pero es bastante fácil de averiguar ya que está vinculada principalmente a una empresa pública, junto con una serie de empresas y propiedades comerciales de alto perfil. Pero para personas como David Rockefeller o David Rothschild, no hay una lista de todo lo que poseen y deben, lo que probablemente es lo mejor. Estoy seguro de que usted no quisiera que este tipo de detalles sobre sus finanzas fueran accesibles. La misma privacidad también debería extenderse a estos tipos, aunque obviamente son mucho más ricos. ¿Cuántas veces más? Bueno, no nos van a decir. 4. No crecieron como se esperaba. Finalmente tenemos la razón por la que hice este video en un comienzo. Invertir nunca ha sido tan lucrativo como lo ha sido en los últimos 150 años. Los Medicis saltaron a la fama en el siglo XIX. Esto fue a comienzo del Renacimiento, donde se vio florecer el arte y la ciencia en Europa. Pero a pesar de eso, la economía de esta región realmente no creció mucho. Incluso, según las estimaciones más generosas, las riquezas de Europa apenas creció entre la Edad Media y el comienzo de la Revolución Industrial. La mayoría de la gente estaba contenta con vivir una vida similar a la de sus padres e igualmente sus hijos.
quienes no aspiraban a más al fallecer estos. La idea de la innovación técnica e inversiones de capital no eran realmente algo que se planteara en ese momento. Debido a esto, la lógica que hemos utilizado para que el dinero genere más dinero, invirtiéndolo en el mercado, no es válida más allá de mediados del siglo XIX. Esto significa que los humanos que hicieron más humanos distribuyeron la fortuna familiar sin la posibilidad de que el dinero se pusiera al día. Es muy posible que esto vuelva a hacerse realidad, ya que nuevamente nos hemos sentido muy cómodos con la idea de un crecimiento compuesto constante en un mundo finito, por lo que existe la posibilidad de que estas últimas décadas hayan sido una anomalía. De cualquier manera, ¿qué pasaría si fueras un aspirante a monarca financiero que quisiera establecer una dinastía financiera que dure a lo largo de los siglos? Pues curiosamente, hay instituciones que se especializan en esto y por lo que cobran una tarifa bastante significativa. Las empresas de gestión de patrimonio estructuran las fortunas familiares de tal manera que permanezcan intactas casi indefinidamente. Estas empresas redactan testamentos y sugieren estrategias de inversión para un crecimiento sostenido a largo plazo. También adoptan un enfoque muy práctico para educar a las generaciones más jóvenes, con el fin de asegurarse de que estén listos para administrar adecuadamente la fortuna cuando llegue el momento. Normalmente también sugieren una estructura en la que la mayor parte de la riqueza pase a un solo hijo y luego se divida en partes iguales, por el pensamiento de que es el hijo mayor quien obtiene en un ambiente de monarquía moderna. Ahora, por supuesto que este tipo de estructura ha sido posible en las últimas décadas gracias a un sistema financiero sólido y un mundo impulsado por la innovación. Pero también se ha vuelto bastante impopular cosas como The Giving Pilgrim, donde se ha visto una gran parte de las personas más ricas del mundo acordando donar la mayoría de sus fortunas a la caridad cuando fallezca. Estos dos planes obviamente no son compatibles entre sí, por lo que parece que una vez más regalar dinero puede evitar que todos seamos esclavos de la 17ª generación de señores supremos. Pero claro, todas estas personas ricas que entregan el trabajo de su vida a estas organizaciones benéficas probablemente quieren asegurarse que este dinero se utilice para causas dignas, especialmente considerando que no estarán vivos para supervisarlo. Puede que esto no sea tan fácil como piensas, porque algunas organizaciones benéficas operan más para llenar sus bolsillos en lugar de promover el bien de la humanidad. Si has disfrutado este video, apoya el canal dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para que sigas aprendiendo más sobre estos temas.